Buenas noches, gracias de nuevo por permitirnos estar ahí en sus hogares. Hoy la idea es que tengamos una charla donde adquiramos más conocimientos, ustedes en casa, yo acá sentado, sobre lo que es Naciones Unidas, la ONU, que desempeña un rol importantísimo a nivel mundial, que también tiene sus oficinas en Guatemala. Y hoy, para hablar de ese tema en específico, pues me acompaña Catarina Soberanis. Ella trabaja en la Oficina de Coordinación del Residente de la ONU en nuestro país. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias a usted, Haroldo. Y estamos con la idea de compartir con nuestra audiencia los orígenes, la formación de Naciones Unidas, lo que hace en Guatemala, cómo contribuye al desarrollo humano del país. ¿Podría contarle usted a los televidentes cómo surge Naciones Unidas? Pues Naciones Unidas surge en 1945, después de la tremenda destrucción de la Segunda Guerra Mundial. Y como sucesora de lo que fue la Liga de las Naciones anteriormente, surgió este organismo precisamente para construir la paz, para procurar a través de la participación de todos los estados que no volviéramos a vivir una guerra como esa que destruyó tanto a la humanidad, y para construir también junto a todos los estados esa paz y el desarrollo. ¿Cómo Guatemala se vincula a Naciones Unidas? Pues Guatemala fue de los primeros países en incorporarse a Naciones Unidas en los primeros 20 días después de su fundación, porque el 24 de octubre vamos a cumplir 68 años de la existencia de Naciones Unidas. Guatemala pasó a formar parte, por eso se considera un país fundador. Y digamos, para nuestro país, ¿qué significa formar parte de este concierto de naciones? Pues significa formar parte de una especie de gobernanza mundial, de una organización en la cual participan muchísimos países, en la cual se pueden compartir muchísimos saberes, asistencia técnica, apoyo al desarrollo, el tener las experiencias que otros países puedan compartir con nosotros. ¿Y la Oficina de Naciones Unidas en Guatemala qué rol desempeña? La oficina de la coordinadora residente, la señora Valerie Julián, lo que hace es trabajar para articular, coordinar y armonizar el trabajo de los diferentes fondos, agencias y programas de Naciones Unidas acá en Guatemala, de forma que estemos alineados con las prioridades del país. Digamos, ¿y qué significa para Guatemala que una oficina de esta naturaleza esté acá? Y es como una coordinadora, ¿no?, de diversos programas. ¿Es así? Sí, así es. De hecho, Guatemala es uno de los países de América Latina que tiene un mayor número de agencias, fondos y programas. Tenemos 18 de ellos con sede acá en Guatemala, desarrollando programas de asistencia técnica y financiera, de apoyo, de facilitación de procesos, y de armonización en general con los intereses de Guatemala para el desarrollo, sobre todo de las personas, porque el desarrollo humano es uno de los fines fundamentales. Pero Naciones Unidas, digamos, no interfiere en las políticas de gobierno. Sí, esa es una de las cosas que muchas veces se toma como una interferencia que pueda haber de parte de los organismos internacionales y de la comunidad internacional en Guatemala. Por el contrario, todo el trabajo que Naciones Unidas desarrolla en Guatemala se hace a solicitud del país. Es el país el que ha solicitado muchísimos de los programas, de los apoyos, de la asistencia técnica que Naciones Unidas da, y principalmente es para fortalecer las propias capacidades nacionales. Pero uno no puede decir que hay una interferencia de Naciones Unidas en una administración de gobierno, digamos. No, porque cada determinado periodo, en este caso son 5 años, Naciones Unidas programa su trabajo.
y para programar su trabajo toma contacto con las autoridades gubernamentales del país, se desarrolla un análisis de las necesidades del país, de las necesidades de cooperación y de apoyo de la comunidad internacional, y sobre la base de ese análisis se define un programa de cooperación. Cuando un país como Guatemala, que en el pasado era señalado de ser uno de los grandes violadores de derechos humanos, ¿Naciones Unidas intervenía en temas como este o no? Bueno, Guatemala siempre ha formado parte de Naciones Unidas, nunca ha estado separada de este organismo, de manera que siempre ha formado parte de la comunidad internacional. Y aunque efectivamente en algún momento Guatemala tuvo un aislamiento internacional, pero más bien un aislamiento de tipo político, porque, por ejemplo, Estados Unidos suspendió la ayuda militar a Guatemala y otros países pues también desarrollaron una observación muy cercana de los derechos humanos en Guatemala, pero Guatemala pues nunca fue expulsada de ningún organismo internacional, pero sí fue objeto de atención, de visitas de diferentes relatores de derechos humanos hacia Guatemala. ¿En qué puede caer un país para que Naciones Unidas decida excluirlo? Pues en general no hay prejuicios de orden ideológico, como pudiera pensarse que en algún momento dado un país sea expulsado por razones de carácter ideológico. De hecho, no se produce este tipo de situaciones. En cambio, sí hay algunos otros organismos, por ejemplo, en la Organización de los Estados Americanos, en los que, por ejemplo, Cuba todavía no forma parte porque en un momento dado se separó de la Organización de los Estados Americanos. En Naciones Unidas en general no es así. De hecho, en el Consejo de Seguridad forman parte varios estados que en algún momento estuvieron opuestos ideológicamente, como puede ser China, la antigua Unión Soviética y Estados Unidos. Bueno, estamos ahí hablando sobre lo que es la Organización de Naciones Unidas, donde Guatemala forma parte de ese grupo de países que a través de esta institución han intentado que el mundo sea un mundo de paz. Sin embargo, a pesar de todo eso, pues vemos guerra, pero hay siempre intervención de ellos. Y ahorita vamos con los patrocinadores, pero al regresar, este será uno de los temas que vamos a tratar con Catalina Soberanis.